Y bueno, ahora surgió la posibilidad de que Miguel Ángel va y viene, ya es rioplatense, y bueno, estaba hasta el día 17, va a estar acá. Entonces la idea era un poquito compartir con él y esta charla que quedó pendiente, y poder dialogar en forma personal, en forma libre, que esa es un poco la idea, ¿no? Que sea libre. Y bueno, la importancia de lo que significa Miguel Ángel Espeche Gil para la historia del estudio de la deuda, ¿no? De la deuda externa, y hoy llamamos deuda pública porque comprende la externa y la interna, ¿no? Pero la importancia de cómo un embajador y un diplomático empieza a interiorizarse y a cuestionarse por qué la tasa de Estados Unidos, por qué los préstamos que firman los estados se les cobra un interés que no está pactado en los documentos. Eso a nivel internacional fue de una trascendencia muy importante, porque hasta ese momento nadie se había cuestionado eso. Y la otra parte importante es justamente el conocimiento y la aplicación del derecho internacional público. Ese derecho internacional público que rige, que está vigente, pero que sin embargo en materia de deuda parece que no existiera. Parece que los estados se transforman en ciudadanos cuando la normativa internacional dice otra cosa. Entonces ese estudio, que a mí fue una de las cosas que siempre me pregunté, ¿por qué esta gente se está preguntando eso? Y bueno, fueron los arranques para que yo iniciara los estudios de la deuda. Entonces, soy profundamente agradecido de que gracias a Miguel y otra gente uno haya comenzado ese camino. Y la otra posibilidad es que justamente nos explique en qué consiste la doctrina creada por él y qué aplicación tendría hoy, en el siglo XXI, esa aplicación de esa teoría. Y bueno, te dejamos para que vos nos cuentes. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Te quería decirles que curiosamente con Ramiro nos conocimos, pero no en el Río de la Plata, sino nos conocimos en Ecuador, a raíz de la auditoría de la deuda externa ecuatoriana hace unos años, o sea, con un amigo común, Alejandro Olmos. Y bueno, lo que les quería decir es que estamos, el equipo nuestro, sumamente contentos con esta idea de Ramiro de establecer una red internacional sobre el tema de la deuda y la creación de cátedras en torno a esto, porque curiosamente esto se da en un contexto muy difícil para la cátedra nuestra, como les decía hace un rato, ya que el año pasado no pudimos reunir el número suficiente de alumnos para dictar el curso. Pensamos que había un sabotaje, incluso pensamos que había un sabotaje de la Cámpora. La Cámpora es una agrupación ultra kirchnerista, que son de un fanatismo desenfrenado, y que, como nosotros cuestionamos la versión oficial del desendeudamiento, porque en realidad no solo no ha habido desendeudamiento, sino que un aumento enorme de la deuda, pensamos que podía haber sido que nos hubieran perturbado la convocatoria de alumnos. A lo mejor hubo algo de eso, pero en realidad lo que se dio es, les contaba, que el año pasado se crearon varias universidades artificialmente en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual muchos alumnos potenciales, por razones comprensibles de comodidad y distancias, prefirieron anotarse en esas universidades, a pesar de lo precario de su formación académica, porque los planteles de profesores son prácticamente inexistentes. Prefirieron eso y no anotarse en la UBA. Así que se nos dio eso, que no pudimos dictar el curso, y vamos a ver qué pasa ahora. Entonces, cuando me dice Ramiro que se está organizando esta red que incorpora juristas uruguayos, colombianos, brasileños, es decir, se abre una perspectiva internacional sumamente interesante, que me compensa de la amargura de la fractura, de la falencia que tuvimos en la cátedra nuestra.
Así que nos encanta poder transmitir nuestra experiencia, nuestra vivencia en torno a esto. Así que sí, de acuerdo con lo que gozaste vos, Ramiro, creo que les voy a contar un poco la historia de cómo surge este tema de la deuda externa. Es decir, no el tema, sino el acercamiento al tema. La historia moderna de la deuda empieza en los años 70 del siglo pasado. En realidad es una vieja historia que en Río de la Plata empezó en el siglo XIX, pero eso ya es un tema superado. Un crédito que Argentina tomó a la Baring Brothers en el año 1825, que recién se terminó de pagar en 1906, casi un siglo después. Pero esa es la historia antigua. Fueron los que financiaron la guerra de la Triple Alianza, la Baring. Sí, pero esto fue antes que eso. Sí, pero ese endeudamiento que usted dice fue para financiar la guerra de la Triple Alianza con Mitre. No, eso fue mucho después. La primera deuda de los Baring Brothers es 25 años antes de la guerra de la Triple Alianza. Pero coincide que después financiaron la guerra también de la se Triple Alianza. estuvieron en la segunda. Entonces, el tema es este. Vamos a hablar de los años 70. Las niñas no habían nacido y algunos de los caballeros tampoco, pero 1970. ¿Qué pasa en el mundo en los años 70? El precio del petróleo era sumamente bajo. Costaba 80 centavos de dólar el barril o $1 el barril, vamos. Entonces, esto, a pesar de que el dólar valía más que ahora, era un regalo. Es decir, los países industrializados se beneficiaban con este dólar a un precio absurdamente bajo, pero cuando empieza en los años 70, se produce el tema financiero en Estados Unidos, el tema del dólar, deciden aumentar el precio del petróleo y pasan a cobrar $15 por barril. Eso trae una convulsión enorme en el mundo industrial, porque claro, el combustible principal, que es el petróleo, lo tenían prácticamente gratis y de pronto tienen que empezar a pagar $15. Bueno, ya es un problema enorme. ¿Qué significó? Que los países productores, principalmente los jeques del desierto, es decir, Arabia Saudita, todos los productores, se encontraron con una enorme masa de dinero en muy poco tiempo. ¿Qué hicieron con esa plata? La colocaron en la banca internacional. Esos se llamaron los petrodólares, provenientes del nuevo precio del petróleo. Entonces, los bancos quisieron, bueno, su negocio, colocar su mercadería, es decir, los nuevos dólares, pero con un fuerte apoyo político. Y venían las delegaciones de los bancos a todos los países de América Latina, de África, de Asia, ofreciendo créditos. Y el mensaje era este: tenemos esta cantidad de dólares disponibles, aprovechen estos créditos, que es baratísimo, ustedes pueden retomar el camino del desarrollo, hacer lo que quieran con estos dólares, construir caminos, escuelas, es decir, todo lo que se puede hacer con estos capitales. Y así las cosas recorrían el mundo, estas delegaciones de los bancos. Cuando hablo de los bancos es Chase Manhattan, Citi, los grandes bancos. Y empezaron a otorgar créditos en un panorama en que el dinero, el dólar, estaba bajísimo, es decir, tal era la oferta que la tasa de interés era muy baja. Nunca había superado la tasa de interés del dólar el 6% anual. Era un valor entendido que era ese. 6% era lo máximo imaginable, pero como había tanta disponibilidad era mucho menos. Entonces, esas delegaciones que recorrían el mundo ofreciendo dinero recibieron, no obstante, una advertencia muy firme de alguien proveniente del riñón del capitalismo, que era nada menos que
McNamara. McNamara fue secretario de defensa del presidente Kennedy y presidente del Banco Mundial, un hombre destacadísimo del mundo financiero. Y él dice, no, es muy peligroso otorgar créditos a países en desarrollo sin que esos créditos estén vinculados directamente a alguna obra concreta del desarrollo, es decir, a un plan vial, a un plan ferroviario, a una red de hidráulica, a obras públicas, a escuelas, pero darles la plata porque sin una aplicación puede ser una bomba de tiempo para después. Y fue tal que lo que ocurrió, porque se tomaron indiscriminadamente una enorme cantidad de créditos. Nosotros, cuando nosotros hablemos América Latina, vamos a circunscribir el problema a lo que estamos más metidos en el tema. A partir de los años 70 tomamos, y si digo tomamos entre comillas porque no siempre fue auténtico el crédito que se daba, ¿no? La suma de 300.000 millones de dólares. Traigo la atención hacia las cifras, son 300.000 con 6 ceros más. Esta enorme suma se distribuyó en los bancos en miles de contratos de préstamo a gobiernos nacionales, empresas públicas, privadas. Es decir, el conjunto de la América Latina tomó esta suma de 300.000 millones de dólares. Ahora, al terminar la década del 70, justo al final, en Estados Unidos se produjo lo que los economistas llaman un recalentamiento de la economía de Estados Unidos. Yo nunca lo he podido explicar, pues no soy economista y tampoco lo entendí mucho, pero parece que, si ustedes le preguntan qué es el recalentamiento de la economía, le puedo decir. A raíz de esto, la Reserva Federal de Estados Unidos, que con ese nombre está el Banco Central de Estados Unidos, lo que nosotros llamamos el Banco Central, en Estados Unidos se llama la Reserva Federal, que es la que maneja la cuestión monetaria. En un libro que tiene aquí nuestro amigo Ramiro de Ferguson, todo eso está muy bien explicado, ¿sí? Cómo funciona la Reserva Federal. Porque es un banco central muy particular, no es como los bancos centrales de aquí, que son una oficina pública, sino que está gobernada por un consorcio de bancos privados. Eso es curiosísimo. En Estados Unidos, desde 1913, con la ley de la creación de la Reserva Federal, la gestión del dinero está manejada por los bancos privados, no por el Estado, ¿no? Entonces, esta Reserva Federal es la que establece, indica la tasa de interés referencial para el dinero. Entonces, el costo del dinero, como decía, nunca había superado históricamente el 6% anual. Entonces, creo que fue en enero del 80, por ahí, el presidente de la Reserva Federal aumenta de 6% anual a 8% anual. A los pocos días a 12, después a 14, 16, 18, hasta 22. Es decir, la tasa de interés del dinero subió en menos de un año de 6% a 22%. Es algo impresionante. Sobre todo con los antecedentes históricos, que nunca había pasado de 6. Llegó a 22, en un momento bajó después. Pero el daño ya estaba hecho porque la banca, con respecto a los créditos que había dado a todo el mundo, empezó a aplicar esa tasa de interés a todos los contratos que habíamos firmado en América Latina, África, Asia, en todas partes. Pero dice, bueno, pero esos créditos se hicieron por contratos, efectivamente. Todos los contratos de deuda, de crédito, tenían un conjunto de cláusulas con referencia a la forma de pago de esa deuda. Y no establecía un dígito, digamos, tanto por ciento, sino que decía, una fórmula elástica, decía, la tasa de interés que devengará este crédito será determinada por el acreedor en función de las fluctuaciones del mercado de dinero mundial, la tasa LIBOR, es decir, todo eso es lo que el sistema financiero tiene para... Entonces,
a los 300.000 millones de dólares de deuda ya empezaron a aplicar la misma tasa de interés que decidió la Reserva Federal para Estados Unidos. El resultado fue una catástrofe, que la estamos pagando todavía, porque quien se endeudó pensando que iba a pagar como máximo 6, se encontró de un día para otro que tenía que pagar 22. Y si después bajaba un poco, pues ya estaba, porque se calculaba ese aumento sobre se calculaba lo que había que pagar de interés sobre la base del capital, pero después, como no se podían pagar, por ese aumento de columna no se podía pagar los intereses, esa suma que se debía a través de los intereses se sumaba al capital en un operativo que se llama, ustedes recordarán, el anatocismo, que es una figura de intereses sobre intereses mediante los cuales el acreedor se va apoderando del patrimonio del deudor, porque es una máquina imparable de la suma de los intereses. Esto es lo que en la cultura histórica se denomina la usura. La usura como el apoderamiento ilícito de los bienes del deudor por parte del acreedor mediante estos procedimientos arbitrarios de los intereses, de las tasas de interés. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El resultado fue este. Desde 1980, cuando empieza el aumento de las tasas de interés, hasta 1989, por esos 300.000 millones nominales que habíamos recibido, el desembolso de nuestros países fue de 740.000 millones de dólares. Por aquellos 300.000 millones pagamos desde 1980 a 1989 740.000 millones. Ese es el meollo de la deuda, ese es el resultado del aumento de las tasas de interés que aplicaron los bancos con respecto a la deuda de los países latinoamericanos y de todo el mundo. Esto es el tema central del que tenemos que concientizarnos, porque este hecho que yo se los estoy contando a ustedes, porque además está en los diarios, es decir, en su momento se supo todo esto, pero no hubo una concientización sobre el grado de perversidad de este hecho, y se perdió la noción de que se estaba ante un hecho insólito e inédito de usura, no continental, mundial. Es decir, no es el usurero de barrio que se aprovecha el farmacéutico en dificultades y le saca un pagaré dándole menos plata y lo ahorca económicamente. No, esto es la misma perversidad pero en una escala mundial. Entonces, ya en 1989, habiendo pagado estos 740.000 millones, la deuda había crecido otros 700.000 millones. Y si no había parado, como no se podían pagar los intereses, ese reciclaje de los intereses por medio del anatocismo hacía que la deuda creciera sin límite y que estuviéramos todavía hoy pagando las consecuencias de esto. Ahora, este hecho de la historia de la economía, de la historia de las finanzas, no fue visto, por lo menos al principio, con un enfoque jurídico. Yo les he insinuado ya de qué manera nos acercamos al derecho calificando esos hechos con la óptica incluso del derecho civil. Y estamos hablando de una figura de derecho civil y penal que es la usura. Entonces, los bancos beneficiarios de esto jamás permitieron que se difundiera, pues, tomar conciencia de la perversidad moral y jurídica que significó el aumento de la tasa de interés. Ahora, yo estaba, cuando se produce esto en el año 80, yo estaba en Bulgaria, y debo decirles que las horas de la mañana, bien empleadas, me bastaban para hacer todo lo que había que hacer en la embajada, para hacer las cosas bien. Después tenía bastante tiempo a la tarde para leer y qué sé yo. Entonces, con los diarios
sobre todo hay un diario que es el Herald Tribune, que es en inglés, que se vende en todo el mundo, que tiene lo principal del New York Times y lo principal del Washington Post. Más o menos son dos visiones de los hechos. Y ahí empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, mi formación como abogado es el derecho internacional público. Yo era profesor antes de... empecé la carrera de ayudante docente en el año 65. Entonces, analicé el problema de la deuda desde el punto de vista de mi disciplina, el derecho internacional público. Entonces, analicé estos contratos que fueron firmados por estados, empresas públicas, privadas, particulares, etc. ¿Cómo los caracterizo? Con una óptica jurídica. Hemos dicho ya que era evidente que estamos frente a actos de usura. Pero la usura es una figura de derecho civil y penal. Pero ¿qué tiene que ver el derecho internacional público? Entonces, conductas que tan elementales como estas dos que acabo de mencionar, que están en la convivencia diaria, ¿de cierto? Y además están en la legislación, porque la ley se apoya en estos precedentes antiguos de los principios generales de derecho. Estos principios generales de derecho tienen su raíz en todas las culturas jurídicas del mundo, sobre todo el derecho romano, que es el que más nos atañe a nosotros porque es el más inmediato históricamente, pero también en las culturas jurídicas del mundo islámico, sobre todo del hinduismo. Es decir, son principios de la humanidad, son principios generales del derecho. Y entonces, recordando lo que dije hace un rato, si efectivamente el alza unilateral de las tasas de interés de la deuda externa, como se efectuó realmente en los años 71-80, son actos de usura, porque involucran el concepto de anatocismo, entonces quiere decir que esos contratos, aparte de violar eventualmente leyes civiles o penales, vulnera el derecho internacional público, porque está atacando el principio general de derecho que reprime las prácticas usurarias. Y sí, esta es la manera mediante la cual, por aplicación de la lógica más elemental, el fenómeno de deuda externa cae también dentro de la órbita del derecho internacional público. Repito, el alza unilateral de las tasas de interés aplicada por los acreedores de esta manera arbitraria y abusiva también está aplicando
vulnerando el principio del abuso de derecho. Es decir, ya tenemos dos: la usura y abuso de derecho, que son dos principios generales del derecho vulnerados por la forma como se hizo y se generó la deuda externa de todos los países, en particular de los latinoamericanos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer dentro de esta disciplina, el derecho internacional público, para enfrentar este problema? Todos sabemos que el internacional público es una de las ramas del derecho menos evolucionada, porque no tiene la sanción ni la efectividad de las legislaciones nacionales, las legislaciones de los estados. Pero la Carta de las Naciones Unidas y su anexo, que es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que son como un todo, saben que esa es parte. El Estatuto es parte de la Carta, se aplica y tiene el mismo valor normativo que la Carta. Establece para la Corte Internacional de Justicia, aparte de su función jurisdiccional, es decir, de dirimir controversias entre estados, tiene la función consultiva, que es una particularidad que le viene del derecho anglosajón. Nosotros estamos acostumbrados a que los tribunales solamente emitan fallos judiciales, sentencias, pero en el sistema anglosajón, del common law, también los tribunales tienen la facultad de emitir opiniones consultivas que son como dictámenes, es decir, no tienen la fuerza vinculante de un fallo judicial de una sentencia, pero tienen un enorme valor como indicativo del derecho y una fuerza moral muy grande, porque depende también de la autoridad del tribunal que las emite. Entonces, la idea fue en su momento que se pudiera pedir, aplicando la Carta de las Naciones Unidas y la Carta y el Estatuto de la Corte, pedir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de un proyecto de resolución que puede presentar cualquier país, que la Asamblea General, en ejercicio de la facultad que le da la Carta, le pida a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que ustedes saben es el Tribunal Mundial, le pida una opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa. De esta manera, le daríamos una entrada potencial a un enfoque que podría llevar a una solución, porque si la Corte Internacional de Justicia decidiera, aplicando el derecho, los principios generales, que aquella alza unilateral de los intereses fue un acto de usura, usted se encuentra en el enorme valor que tendría sobre el andamiento de la defensa de los países endeudados con respecto a la deuda. Por supuesto, esta propuesta estuvo a punto de prosperar varias veces en la Asamblea de Naciones Unidas, pero siempre hubo algún inconveniente. Los bancos se ocupan de que estas cosas no progresen. La banca es implacable, tienen estudios jurídicos como el de nuestros amigos Clery, Gottlieb, Steele y Hamilton, que son como la mafia de derecho, que defienden todas las causas más tremendas, y que fueron... Este estudio fue, esto es más anecdótico, pero es valioso para entenderla. La República de Ecuador, en los años 70, contrató a este estudio jurídico para que defendiera sus intereses. Pero lo que pasa es que este estudio es el estudio de los bancos. Entonces, trabajaba a dos puntas. En realidad defendiendo a los bancos porque eran empleados de los bancos. Se presentaban como defensores del deudor. La indecencia básica de esta posición. Bueno, nuestro común amigo Alejandro Olmos, que fue investigador principal de la auditoría de la deuda pública, del crédito público ecuatoriano, descubrió que este estudio había hecho una cantidad enorme de irregularidades, además defendía Entonces lo van a ver al presidente Correa, Olmos lo va a ver a Correa, y le muestra los documentos que prueban Entonces montó en cólera Correa y destituyó o canceló
el contrato de este estudio. Bueno, pero quiere decir que durante todos esos años ese estudio defendió los intereses. Y voy a decir más, hasta la semana pasada ese estudio defendía, entre comillas, los intereses argentinos. Hace 6 años, cuando el presidente Correa decide eso, yo le mando una carta, la cátedra, le mando una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner entonces, diciéndole: señora, el estudio ha sido destituido por su amigo, el presidente Correa del Ecuador, por tales y tales. Lamentablemente todavía hoy, este estudio que fue designado por Cavallo en el año 82, o defensor del Estado argentino, no puede seguir. Por supuesto, ni contestaron nada, no pasó nada. Recién la semana pasada, el actual ministro de Economía dejó de lado el estudio Clery, porque siendo mala praxis, y puso un nuevo estudio. Pero se dan cuenta los años que han pasado, todo esto de los fondos buitres, defendidos con estos tipos que estaban a favor de los otros, es una barbaridad. Estas son las cosas terribles que estaban pasando. Por eso doy una buena noticia de que Clery ya no es más el estudio que defiende entre comillas a la Argentina. Así que la idea con Ramiro es estudiar las posibilidades de que este mecanismo de utilizar el derecho para oponerlos a las consecuencias de la deuda externa pueda actualizarse hoy, habida cuenta de la evolución del mundo financiero. Porque la deuda que primeramente tomaron los bancos en el año 92 fue transformada por los planes Brady que firmaron todos los países, que los bancos se desembarazaron de esas deudas, las convirtieron en títulos y las vendieron, y fue todo un mecanismo. El plan Brady es posiblemente la metamorfosis más significativa que había en este asunto de la deuda, porque se perdió la noción de continuidad entre los ilícitos de los años 70 y 80 y lo que vino después. Es como si hubiera sido un saneamiento del tema de la deuda a través del plan Brady. Entonces, ahí tenemos un primer escollo: establecer la continuidad como un delito continuado, a que los ilícitos cometidos en los años 80 con el aumento de las tasas de intereses continúan con las transformaciones ficticias de esos créditos en bonos, y la venta de esos bonos a gente, algunos de ellos de buena fe. Ahí se complica la cosa, porque entonces, pero otra de las conclusiones en la que hemos insistido mucho es que un ilícito no puede tener consecuencias vamos de nuevo al Código Civil, las nulidades. Una nulidad cuando es absoluta, como son las nulidades de acciones hechas en función de delitos. Es decir, yo no puedo combatir. La nulidad de origen persiste. Es lo mismo que los ladrones de automóviles. Roban el automóvil, pero después el robo se perpetúa con la venta de las piezas. Es decir, ahí sigue, es decir, ¿no? Yo digo, la prescripción no se puede aplicar al primer ilícito, sino a los demás, de modo que se podría seguir el iter criminis a través de estas transformaciones. Por supuesto que esto es complicado, pero bueno, es los desafíos. Va la esencia de los principios generales del derecho y de la cuestión de las nulidades. De las nulidades. La cuestión de las nulidades en el Código Civil argentino está regido por el artículo 1047. Yo no sé si... Yo creo que en el Código Uruguayo hay uno semejante. 1561. Sí, que dice algo así como el juez está obligado a declarar la nulidad cuando la nulidad es absoluta. A pedido de parte o de oficio, es decir, que es insanable las consecuencias de un dicho ilícito no pueden convertirse
De modo que este principio también aplicado a la deuda sigue siendo válido. Y el otro tema que también tiene que ver es ir a la raíz de la usura. En esto hicimos hicimos en el sentido plural porque con unos amigos profesores de Derecho Romano en Buenos Aires, el doctor Rinaldi, él me consiguió la transcripción de varias leyes de la legislación del derecho romano en la que se castiga a la usura. Y el profesor Barberis, Julio Barberis, fue un gran internacionalista argentino, murió muy joven hace unos años. En un libro de él sobre las fuentes del derecho internacional, menciona un caso jurisprudencial realmente notable, que fue una sentencia arbitral del Senado de la ciudad de Hamburgo, como árbitro en una sentencia sobre créditos, sobre un crédito, en 1861. Yo recuerdo bien, sí, 1861 fue, el caso fue Shortridge y no sé quién contra... yo les puedo mandar por email la semana que viene, porque me parece que este es un caso donde dice, aplicando el derecho común, cuando se habla de derecho común es el derecho basado en los principios generales de derecho, cuando por vía de pago de intereses el deudor paga una suma equivalente al monto total originario de la deuda, cesa su obligación de seguir pagando intereses. Es decir, persiste la obligación de devolver el principal, pero no más intereses. Esto aparentemente está hecho a favor del acreedor, pero en realidad en estas condiciones está hecho a favor de los deudores. Si la interpretación que le damos a esto es de, bueno, muy bien, ya hemos pagado 4 o 5 veces, cada país ha pagado 4 o 5 veces la deuda original. Es decir, si pudiéramos llevar a una instancia jurisdiccional o consultiva, pero con prestigio y con posibilidades de desarrollo, este principio, podríamos decirle al mundo, bueno, mire, no vamos a pagar más la deuda, porque nosotros ya la pagamos 4 veces, sino que cumplimos, por medio del pago descomunal de intereses, con el monto originario, con lo cual se cesó la obligación de seguir pagando intereses. Yo creo que sobre estas dos cuestiones tendríamos que pensar cada uno de los países, es decir, en el caso de Uruguay, Colombia y Brasil, que están en lo mismo que en la Argentina, pensar cómo encarar jurídicamente la defensa de intereses de nuestros estados en el tema de la deuda. Me parece que estos son dos núcleos estrictamente jurídicos que creo que son razonables para el abordaje de la deuda. Así que esto básicamente creo que con esto cumplo con el amigo Ramiro para la explicación. Les diré que esto que acabo de decirles es la primera aula que doy todos los años a los cuatrimestres, que por primera vez el año pasado no la pude dar. Así que ustedes me dan la posibilidad de repetirla hoy acá, con un auditorio de primer orden intelectual y afectivo. Yo te quería aclarar algo, ten en cuenta también, yo sé que lo tenés en cuenta, que no solamente hay abogados, digo, hay estudiantes que de alguna manera están conformando todo o sea, esta idea o van armando, hay personas que vienen desde otras disciplinas, desde la economía, desde la ciencia social, infiltrado. De ciencias sociales, que no dijo nada con el calentamiento de la economía hoy. Pero es infiltrado. Menos mal que hay infiltrado Sí, en la economía, porque claro, exactamente. No, contar por porque yo sí, porque además la idea me parece venir es desde lo jurídico también, pero desde un conocimiento transdisciplinario a los efectos de poder brindar por supuesto toda esta situación. Fíjate, nosotros tenemos hasta más ambicioso de lo que... sí. Desde el año 2006 que iniciamos la cátedra, la primera clase
después de la primera de clase, está siendo dada por un economista, que es Héctor Giuliano, que es el mayor experto que hay en materia de deuda actualizada. ¿No? Entonces tenemos colaboradores de la cátedra, economistas, expertos en derecho financiero, en el derecho tributario, sociólogos, historiadores, la visión religiosa también, el tema de la deuda, que es importantísima. Furlan, el amigo Furlan, que también todos los años lo invitamos a dar la clase a él. Ayer hablé con Furlan y los saludo. Gracias. Le expliqué que vamos a estar en este ¿Cómo anda? Está mejor. Bueno, me digo. El año que viene, ahora este año, al segundo semestre se compromete. Sí, pues decimos que la pretensión de la cátedra es ser interdisciplinaria, es decir, dentro del derecho, empezamos con el derecho internacional público, pero este derecho financiero, derecho civil y derecho comercial, derecho penal también por los ilícitos, no solo los ilícitos civiles, sino los del Código Penal. Así que el derecho internacional privado también, así que es interdisciplinaria dentro del derecho y transdisciplinaria porque abarca todos estos otros aspectos de las ciencias económicas, sociología y todo eso, que también se ocupan de la deuda. Hoy tenemos a Carlos también, que colabora también en el armado de la cátedra, que es maestro, aparte de amigo, que está ahí, sí. Maestro, periodista, cineasta y otras hierbas más. Hablando de cineasta, sí. Ahí, y con él tenés que hablar. Mira, la deuda ha sido abordada por la cinematografía varias veces. En la Argentina tenemos varios documentales sobre la deuda. Uno de ellos es de Pino Solanas, muy bien hecho. Sabe muy bien, Pino Solanas es senador nacional ahora, sí. y es uno de los grandes del cine, ¿no? Memoria del saqueo, ¿no? Memoria del saqueo. Después hay otro, La gran estafa del pueblo argentino, que es de Musniak, es un muchacho joven excelente, porque son documentales con entrevistas a personas del mundo financiero, donde uno va viendo el desarrollo de todo este horror que ha sido la deuda, que sigue siendo la deuda. Y hay 2 o 3 más documentales. Y en Estados Unidos, ustedes saben que aparte de la cadena, digamos, del cine comercial, está el cine independiente. Hay también varias maravillas. Por ejemplo, hay un documental de hace 10 o 15 años, Nuestros amigos del banco. Es inglés. Es un documental sobre un país de África y cómo ha sufrido el tema de la deuda. Entonces parece los representantes de los bancos y los representantes del país africano. Donde uno ve la sensatez de los africanos y la aberración de las pretensiones de los bancos, ¿no? Se llaman Nuestros amigos de la banca. Es fantástico. Después hay otra más reciente que se llama, en inglés el título es Inside Job. Creo que en español está bajo trabajo confidencial. Y ahora, la semana pasada leí en un diario de acá que apareció un nuevo documental que se llama algo así como La última apuesta, o la palabra apuesta, es como de juego, ¿no? Que tiene que ver sobre el mundo, sobre la crisis del año 2008. Pero no la he visto que la hayan dado. Cuando se dio acá Trabajo Confidencial, yo la vi ahí en el cine de Punta Carretas y me acuerdo todavía la cara de la gente que salía de verlo como comprobación humana. Claro, para mí no era novedad lo que estaban diciendo, pero yo veía gente que se enteraba de la existencia, de la perversidad del sistema de la deuda mediante esta película. Entonces salían consternados, pienso que la sensación de haber sido estafados, de haber sido engañados y darse cuenta de las cosas.
fue una experiencia lindísima en el sentido de gratificante. Bueno, que sí que la gente puede llegar a comprender esto a través del cine como medio de difusión. Así que yo la recomiendo mucho en la cátedra. Siempre una de las clases es mediante la proyección de uno de estos documentales. Que por supuesto ahí no falta ninguno de los alumnos ese día. Cuando es cine van todos. Los ingenieros, voy a hacer una cosa. Casi más que los abogados el tema de la deuda lo entienden mejor los ingenieros. Por supuesto mucho más que los economistas, sorry. Hay dos ingenieros que son los mejores expertos en la deuda. Uno es Mario Cafiero, un luchador por la deuda fantástica. Además el enfoque científico, algebraico, digamos, de los ingenieros que ven las cosas de una manera... Nosotros los abogados, para escribir algo ponemos palabras, ellos hacen un gráfico. Y el gráfico se explica solo. Esas curvas que hacen. Dice, pues, la deuda crece así y los recursos vienen así. Entonces se da cuenta que no hay forma de salir de eso. Lo gráfico de los trabajos de los ingenieros hace la comprensión de la deuda mucho más accesible. Cuando vos recién decías, cuando se firmaron esos contratos que terminaron en tasas de usura, ¿no? Sí, sí. Y que se subieron en forma unilateral. No me acuerdo de él, porque soy bastante veterano, ellos capaz que... En la década del 80 a Estados Unidos se le planteó el problema que vos decías que se le recalentó la economía. La perversión no estaba en los contratos, porque en los contratos seguramente la tasa sería una tasa prime, la famosa tasa prime, más un spread. ¿Dónde estuvo la perversión? O sea, por ejemplo, era la tasa prime, que era una tasa variable, más un spread fijo, un 3%, ponele. ¿Dónde estuvo la perversión que hicieron que las tasas fueran un 20 y pico %? Ellos tomaron una deuda al 6 y terminaron pagando 20 y pico %. ¿Qué pasó? A Estados Unidos se le recalentó la economía. Entonces, ¿quién fue el primero que subió la tasa? La Reserva Federal. Subió la Fed. Cuando sube la Fed, ¿arbitra a quién? A la prime, a la tasa. La tasa prime es la tasa promedio que se le adjudica la banca a las grandes empresas. Entonces, vamos a repasar. Se recalienta la economía, que era lo que vos decías. La Reserva Federal, vamos a no olvidarnos, después tenemos que volver, porque la Reserva Federal son los propios bancos. Sí, claro. Ahí está la perversión. Banco privado. Banco privado. Se les recalienta la economía. La Reserva Federal sube la tasa, la Fed, ¿sí? Que es la tasa que los bancos se prestan entre sí. Eso arbitra la tasa a la prime. Y entonces, como esa tasa que le habían prestado era la prime más un spread, un 2 o 3% más. Entonces, no fue tener el contrato en los bancos, los acreedores en forma unilateral podían a piacere subir la tasa. Subieron, entonces, pero vos podés para atrás. ¿Pero quién subió? No subieron la prime, subieron la Fed. La Fed arbitró la prime, entonces eso cayó que la deuda, viste que estaba una prime más un EP, eso... Bueno, después, ¿sabes cómo te agradezco? Porque es la primera vez que oigo una explicación científica de ese mecanismo. Sí, pero además yo te digo que tuviste una gran virtud. Yo te sé, ves que la materia la tenés trabajadita, porque hiciste un resumen del tema del petróleo, porque me hiciste acordar de viejos libros que leí que la gente... Además, si vos analizás más profundamente, le prestaron la plata que ellos mismos le habían sacado. Porque le prestaron la plata que le sacaron con el petróleo. Y el aumento de petróleo no fue casual, estuvo programado. Eso no es es toda una historia. La extorsión y ¿Te puedo pedir un favor? sí. Que esta clase tuya que me lo pongas y me lo mandes porque reconozco que este mecanismo hoy me entero. Es decir, yo sabía que había algo ahí, pero nunca pude precisar qué era exactamente y vos me lo estás diciendo. Sí, porque yo no creo que en un contrato de un préstamo que sea una tasa que informa... No, está muy blanco el contrato. Lo que pasa es que la forma que le dieron a la cláusula de la redacción con esa
con esa falta de precisión, que nunca es obviamente, No, pero hay una falta de precisión para dejar abierto toda esa posibilidad, esa flexibilidad, porque no sé si tú te acordás que Miguel señaló que era una cláusula Yo flexible. tengo tu tarjeta. Que hablaba de cuestiones de intereses. Entonces, esa flexibilidad que tuvo la cláusula permitió que por algo que no estaba dentro de la cláusula, no estaba explícitamente, pero sí estaba implícitamente, se pudiera hacer. Permitía esa interpretación. Claro, no, pero si vos tomabas a tasa prime, que Claro. tasa variable, estaba sujeto a que eso podía pasar. Claro. ¿Qué pasó? Pero yo ya sabía No, que te le iban a subir. No, pero el punto es el siguiente, la ilicitud inicial está, es que en realidad en cualquier mutuo, y además porque hay un tema de buena fe también, porque dentro de los principales principios generales del derecho hay un tema de buena fe, decir, bueno, yo tomo de buena fe esto y en el entendido de que lo tomo a un 6% y tú me vas a asegurar de que me vas a cobrar un 6%, no un 22%. Porque ahí está la vinculación con la usura. Para que tengan una idea, porque no es un dato menor también, hoy la tasa de referencia, la tasa de la FED, que está entre 0,25 y 0,50, que la bajaron para salir, para estimular la economía y salir de la recesión de Estados Unidos, ahora está entre 0,25 y 0,50, la van a subir. En ese momento llegó a estar a 14%. La FED llevó la tasa de referencia al 14%, que hizo que la Prime tuviera 20 y pico, que era la que vos decías. Con el empalme. Claro, ahí está la cosa. Llegó a estar a 14, o sea, que nadie se sorprenda. Y eso hizo que el dólar fuera un dólar muy fuerte. Que estamos hablando desde principios del 80, que después viene, viene el Reagan, que liberaliza todos el mercado financiero, le regulariza todo, ¿no? Hay un punto con la Thatcher y Reagan, ¿sí? Que cambia el mundo financiero después. Pero es súper interesante. Y el tema de dónde salió la plata que nos la prestaron, salió del petróleo. Eso es un dato importantísimo que está medio olvidado. Petrodólares. Petrodólares, Sí. exacto. Claro. Sí, Es súper interesante. Sí. Se abren muchos aspectos que hay que abordarlos todos, ¿no? Hay que ir viendo. Pues hay algo que, para ser coherente, tenemos gente que no es de Uruguay, porque viven acá, las compañías son venezolanas, una licenciada en Relaciones Internacionales, y acá la otra colega es abogada y además es diplomática, tiene los dos roles. Después tenemos ya el compañero Omar, que es educador popular, como verás, después gente de acá del derecho. Pero como hay matices dentro y fuera, y sin embargo recordábamos en 1912 el bombardeo de Venezuela. Ah, 1902, la doctrina Drago. La doctrina Drago. Y ahí, para las colegas venezolanas, el presidente Caldera, antes de su segunda presidencia, era un defensor acérrimo de estas soluciones de derecho internacional. Y en una reunión que hubo en Brasilia, pocos meses antes de la segunda asunción de él, creo que fue en el 93, me parece que subió, me dice, mire, yo lo primero que voy a hacer cuando llegue al gobierno es ordenar a la misión permanente de Venezuela en Naciones Unidas a presentar este proyecto de resolución para ver. ¿Ustedes lo vieron? No, yo tampoco. Se ve que no pudo hacerlo, no por la presión de los bancos. Sería importante que cuente también lo que pasó en el 92, que estaba José Pérez de acá de Uruguay, bueno. Cardoso, de Brasil. El presidente Cardoso, el senador federal, Fernando Henrique Cardoso, presentó un proyecto de resolución en el Senado brasileño en el 90 o 91 con este tema, de llevar el tema a la Corte de la Haya. Y fue consecuente con eso cuando fue ministro de Relaciones Exteriores del presidente que estuvo después de Collor de Mello, que duró poco tiempo, bueno, también. Y después cuando él llegó a la presidencia... No, fue... Cuando Collor fue... No, fue después. Pero de todos modos, un tiempo más corto. Fernando Henrique, presidente, tampoco lo pudo hacer. Y hay otra cosa importante, tal vez el apoyo más fuerte que hemos tenido
han venido de fuera de América Latina, han venido de Europa. De Europa, en primer lugar, por el apoyo constante de las iglesias, ¿no? La Iglesia Católica ha condenado el tema de la deuda hace 40 años, ya incluso desde el principio. La Iglesia Luterana también, con nuestro amigo Furlan. Y en el año 90, creo que fue en el 89-90, hubo una reunión en Brasilia, yo estaba en San Pablo en esa época, y el ex gobernador de San Pablo, Andrés Franco Montoro, que es un gran defensor del tema de la deuda, fue gobernador de San Pablo y senador, me invita a una reunión que hubo en Brasilia donde venían profesores italianos. Era un grupo que se llamaba el Diálogo Roma-Brasilia, por cuestiones jurídicas. Entonces los invitados italianos pertenecen a una entidad que se llama el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales para América Latina. La sigla es CEISAL, Consejo, CEISAL. Y fueron varios de los profesores italianos a esta reunión, este simposio en Brasilia. Y yo expuse el tema de la deuda. Y ellos no lo conocían, se entusiasmaron tanto, sobre todo por los aspectos jurídicos, porque eran todos formados en derecho romano, así que cuando le hablaba de principios generales estaban en su salsa, eso claro. Era lo que vos sabías y te aportaron muchísimo. Desde entonces han realizado 6 o 7 reuniones internacionales para profundizar el tema de la deuda. Aquí hemos abordado 3 principios generales de derecho vulnerados por la deuda. Ellos le agregaron 8 más. Así que el arsenal jurídico está muy bien fundado. En 1992 convocaron en Roma a una reunión, a la que asistió el entonces canciller uruguayo Héctor Grosse-Spiel, que, debo decirle, fue un gran profesor de Derecho Internacional, sí, de los más preparados. Entonces, la propuesta de este simposio fue llevar a los gobiernos la idea, la propuesta, el proyecto, llevar la cuestión de la deuda a Naciones Unidas para que Naciones Unidas le pida a la Corte la opinión positiva. Entonces, no puedo olvidar, porque en la reunión en que se hizo la redacción final, las preguntas que había que hacerle a la Corte, porque la Corte responde para las opiniones consultivas a cuestiones o preguntas. La tesis original contenía solamente 2. Si era lícito hacer el aumento porque vulneraba el principio de la usura y el abuso de... se redactaron varios otros. Entonces Grosse-Spiel levantó la hoja y dijo: me comprometo que lo primero que voy a hacer cuando llegue a Montevideo es disponer que la delegación uruguaya en Nueva York, Naciones Unidas, presente este proyecto de resolución. Aplauso de todo el mundo. ¿Ustedes vieron que hizo algo? Yo tampoco. Fue tal la presión que le hicieron que no pudo hacer nada. Me acuerdo que tratamos de hacer las cosas sincronizadas. Fernando Enrique Cardoso, que era el canciller brasileño, esperaba que Uruguay presentara la propuesta para poder que Brasil la apoyara. Entonces, con la promesa de Grosse-Spiel, esto fue julio, agosto del 92, en septiembre tenía que haber presentado la propuesta. Aparte de Grosse-Spiel era de alguna manera a nivel internacional, por su formación en Derecho Internacional Público, reconocida a nivel internacional, era una opinión muy valiosa, escuchada, porque Grosse-Spiel ha sido delegado para el tema de las convenciones interamericanas. Sí, sí. No, entonces, de alguna manera, el que lo hubiera él presentado tenía un valor académico muy grande. Tenía un valor académico muy importante. Entonces, yo estaba en ese momento en Tailandia y estaba en contacto con email, email recién empezaba el teléfono con Cardoso y yo sabía que Cardoso estaba esperando la presentación de... Entonces nos llamaba la atención que no pasara nada y el canciller brasileño lo llama por teléfono a Spiel y no consiguió hablar con él, no le atendió el teléfono.
Porque podía haberle dicho, mire, que el presidente no quiere hacer eso, mala suerte, bueno, no entiendo razones políticas. Pero fue tal el papelón, después de haber hecho esa promesa, que se borró, no contestaba los llamados, nada, una cosa espantosa. Se frustró una vez más. Ahora, esta organización, el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, tiene una colección de ediciones de todos los congresos en los cuales se trató se presentaron los trabajos. Así que le pedí a Ramiro que lo llame a Catalano, buenas tardes, para que le mande la colección de los anales del Ceizal. Está en español, muy bien editado, es una cosa completísima. Y la parte la fundamentación jurídica está ahí. Y una de las reuniones que se hizo después en una ciudad italiana que queda a 1 hora de Nápoles, es una ciudad medieval que todavía está como en 1400. Uno llega ahí y dice, bueno, estoy en 1400. Arriba de un monte, una ciudad amurallada, Sant'Agata dei Goti se llama. Entonces, estos amigos italianos convocaron una reunión en esa ciudad, pero por un motivo. Porque Sant'Agata dei Goti es la que fue sede de un santo de la Iglesia Católica, San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio fue el que redactó en la parte de teología moral los pecados. Entre los pecados está la usura. Es decir, tiene un capítulo enorme sobre la pecaminosidad de la usura. Entonces, en homenaje a él, se hizo la reunión esta. En esta reunión se agregaron a los principios generales vulnerados otros más. Entre ellos el de es un principio que los españoles han desarrollado mucho, el cambio de las circunstancias para el cumplimiento de los actos. Tiene una denominación especial. No, es un desarrollo actualizado la de onerosidad superviviente. La onerosidad superviviente. Claro. Esa es, la onerosidad sobreviviente de la solidación. Pero con el cambio secundario. Y se llama la Carta de Sant'Agata dei Goti, que está en internet, también se puede sacar de ahí. Sí. Porque eso creo que es el adelanto así conceptual más completo que se ha tenido en materia de la elaboración del tema de la deuda. Ahora, Espeche, el mecanismo para solicitar ese pronunciamiento de la Haya, ¿solo es por la ONU, no puede ser por otra vía? No puede ser. Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué no vamos directamente a un país que vaya a la Corte? La Corte solamente puede contestar opiniones consultivas si se las piden a Naciones Unidas, porque es un órgano de Naciones Unidas. Entonces, puede ser el Consejo de Seguridad, la Asamblea General o el Consejo Económico y Social y algún otro más, que tienen estatutariamente la posibilidad de pedir las opiniones consultivas. Entonces, la Corte necesita recibir el pedido formal de la Asamblea, con las preguntas que se le formulan. Entonces, el tema es así, una delegación presenta una nota al Secretario General de Naciones Unidas pidiéndole que incorpore al temario de la Asamblea un pedido de opinión consultiva de la Corte de la Haya. Esto va a la 6ª comisión, que es de Derecho Internacional, y se considera en la Asamblea. Con la mitad más uno de los miembros sale el pedido de opinión. Difícil políticamente conseguir, diciendo 80, 90 votos podría ser, pero hasta ahora no se ha conseguido nunca. Te consulto Cuando algo, se ha Miguel. conseguido no ha habido voluntad política. No, de no. Estado. Te consulto algo, Miguel. Ahora, el año pasado, creo que fue, la ONU hizo una declaración Sí, que la presentó la Argentina. que hemos analizado, que no tiene fuerza obligatoria, que tímidamente desarrolla algunos aspectos. Sí, es un pequeñísimo avance, pero no ha tenido operatividad, tampoco fue hecho con la idea de que fuera... No, yo ya lo sé, fue hecho Sí, con la sí. idea No, justamente efectivamente. de Pero claro, también hay que tener en cuenta que en eso hubo un cierto progreso en considerar el tema. Claro, Ahí sí. yo digo, aprovechando, sí, todos sabemos que ya habíamos analizado, incluso el año pasado en el tema de las clases se analizó de alguna manera porque
el profesor que vino de italiano, ¿cómo se llama? Fabio Marcelli. Fabio Marcelli, Fabio. Los esbozó en una clase, simplemente como dato, dándole, por supuesto, ¿Cuándo estuvo Fabio acá? Estuvo en noviembre. noviembre. Primero estuvo en Buenos Aires, estuvo en La Plata. Qué lástima que no me enteré, ¿no? Estuvo- No, él te llamó, él trató como de ubicarte. No, era cuando vos estabas con un problemita de salud. Estaba recién operado. Ahí, sí, sí, ahí sí, fue. sí, sí. Ahí en ese Entonces, él lo planteó, se planteó, se explicó a todo el mundo y se analizó de que evidentemente no había sido con esa idea, pero que por lo menos el tema estaba, que no tenía esa fuerza, pero que podía ser una plataforma como para plantear algo más ambicioso. Por eso te lo mencioné simplemente con eso. También yo sé que es totalmente escéptico a eso, no, No, soy contrario. contrario. Bueno, no está bien, pero digo. No, porque el profesor ¿cómo- plantea como cómo- un reconocimiento, No, como una claro, legitimación de la deuda, claro, en parte claro, a través de la declaración. claro. Pero yo lo que digo es como se planteó el tema, no el contenido de esos puntos, no el contenido, que todos sabemos que incluso, primero no tenía fuerza obligatoria, segundo que tenía ese inconveniente de reconocimiento, pero digo, planteando eso, bueno, como forma de alguna manera devolver por esa posibilidad que es la Sí, sí, única con la cual se obtendrían resultados jurídicos concretos. Es decir, tal cual lo dicen todos, siempre y cuando no se olvide el origen Exacto. ilícito, que es insanable. Sí, sí, Es claro. decir, cualquier reconocimiento que signifique aceptar que la Claro. deuda, pedir la rebaja, pero No, por claro. motivos distintos, Claro. es contraproducente. Pero, y eso es lo que están haciendo, desgraciadamente, la mayoría de las negociaciones se hacen aceptando la existencia de la deuda. Cuestiones peores incluso cuando se presentan, cuando cualquiera deudor está pidiendo cosas a nivel nacional y demás, muchos tribunales, algunos nuestros incluso hasta señalan en sus fallos, no, esto ya está, la equidad acá, por ejemplo, cuestiones que son también principios generales, no, la equidad no es aplicable, eso lo están diciendo tribunales acá, es escandaloso lo que Sí, están, sí. o sea, parece que los integrantes de los tribunales, yo se lo dije a un juez de un tribunal de apelaciones hace poco, digo, pero hay algunas sentencias que la hacen juristas o quiénes son, porque los principios que aplican no son los que se enseñaban en la facultad, porque decir hoy tribunales que no se aplica el principio de equidad es un poco negar la base fundamental del Un derecho. cirujano que se oponga a las transfusiones. Claro, más o menos, es una cosa bastante similar. Bueno, No sé, María Luisa tiene como 3 preguntas. hoy se está No, es sosteniendo solo eso. una, es solo una. No, me imagino que no se ha planteado otra alternativa porque efectivamente entiendo que los esfuerzos han estado orientados a que se pueda dar la opinión consultiva porque tendría un carácter mayor desde el punto de vista y un mayor contenido también desde pero la el punto de opinión vista consultiva, jurídico. Pero voy a eso. La opinión consultiva, ya sabemos, es un dictamen, no es sí, no es vinculante, pero aquí hay un llamado a formar de cumplimiento también. pero o sea, dentro del sistema de Naciones Unidas es obligatorio como si fuera una sentencia para los organismos de Naciones Unidas. Es decir, que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tendrían que ajustar sus prácticas a lo que resulte de una opinión consultiva. En eso sería muy valioso. Y además, en Estados Unidos, ellos tienen el sistema como lo que el derecho internacional es parte de la ley de la tierra, así que el juez norteamericano tiene que aplicar el derecho internacional también. En una controversia contra un país en default, el juez americano tendría que tener en cuenta una eventual opinión consultiva que justifique la posición de los deudores. Y sí, también tendría valor jurisprudencial dentro de Estados Unidos, no es solamente la opinión consultiva como tal, sino en el ámbito de Naciones Unidas es obligatorio y con respecto a los tribunales norteamericanos también es una pauta para tener en cuenta por el juez. Así que esa es la... sí, no, y la pregunta es así no se ha intentado como una suerte de camino para llegar hasta allá otra vía como podría ser una resolución de la Asamblea General que ¿De la Asamblea? sí. Sí, pero la la base sobre la necesidad. Ah. Digo, no va a lograr el objetivo en un solo paso,
pero Claro. quizás si se lograse consensuar una política en torno Podría ser, a sí, una siempre y resolución cuando... que haga, Sí. o sea, que evidencie la necesidad de que esa opinión consultiva Sí. sea considerada. Eso No va a tener un valor inmediato, pero No, quizás no, no, pero pudiese llenar puede un servir. poco en Si se términos consigue políticos. eso ¿no? sería Jurídicos. bueno, es un paso adelante. Si la propia Asamblea se manifiesta en ese sentido, con presidencia de que no haga el pedido de opinión consultiva, pero el contenido sí, claro que tendría valor. Por supuesto que sí. ¿Dónde se forma usted? En Venezuela. Pero La sí, pero ¿en cuál Central. universidad? Universidad Central de Venezuela. Ah, Sí. Y lo que mencionaba del expresidente Caldera es porque, bueno, naturalmente, me imagino ese el origen, Caldera militaba en la sociedad, en la democracia cristiana, y además era una persona muy vinculada a la iglesia, ¿no? Y al Vaticano, Sí, como sí, tal. sí. Entonces quizás un poco... y era de Copey. Era Sí, de- pero dentro del propio Copey era uno de los que más arraigo con la iglesia Sí, tuvo un católica. gran predicamento a nivel Sí. de derecho laboral. Sí, también. Y sabe, Latinoamericano. un colaborador de él, Sí. Asdrúbal, que fue, tuvo un cargo muy importante en el gobierno de él. Ah, ya. Él estuvo en Santa Agata de Gotha y fue uno de los redactores de la Carta de Santa Agata. Que no sé qué fue de la vida de él después, no sé. Ahora, Espeche, y así como existió Caldera en un momento, Fernando Enrique o Robespierre, actualmente en América Latina, ¿hay alguien? Correa empezó Correa. y después se achicó. Correa, es muy curioso el caso de Correa. Él tuvo el enorme mérito de convocar la auditoría del crédito público ecuatoriano. Ahí trabajaron 2 o 3 años, entre ellos Ramiro. Y las conclusiones que revelan la iniquidad de la deuda ecuatoriana le sirvieron al presidente Correa para, ante el reclamo de los deudores, poner sobre la mesa todas las trampas mediante las cuales habían hecho la deuda ecuatoriana y conseguir que de los 3.300 millones de dólares que le exigían los acreedores, que para Ecuador es mucha, para otros países es una suma relativamente chica, pero para la economía de Ecuador 3.300 millones de dólares es mucha plata. Poniendo las pruebas de infamia sobre la mesa, consiguió arreglar por 300 millones, que era lo que él consideraba parte legítima de la deuda. Los otros 3.000 se olvidaron sin chistar. Quiere decir que por medio del derecho se pueden conseguir resultados como este. Lo que pasa es que después él había había prometido incluso públicamente que iba a hacer que la misión ecuatoriana presentase el pedido de la resolución en la Asamblea de Naciones Unidas para el pedido de opinión consultiva, pero al final no lo hizo. Sí, pero utilizó los elementos jurídicos muy eficazmente con los acreedores. Esto fue hace 4 o 5 años. Pero después otra posición, otro apoyo político así, después de eso no registro. Acá me decías que es el segundo semestre que empieza, Segundo sería en semestre, julio, empezaría Julio, mal. sí. En realidad arranca en agosto. Estamos en agosto. En agosto. No, este año fue totalmente logrado. No, Arrancamos sería- en octubre. Sería julio, después de las Después de los exámenes. después de los exámenes. Sí, Después de los exámenes de julio. los exámenes van a ser primero de agosto. Sí. Se va a agosto, entonces el 14, dirá. Sí. La segunda semana. ¿Podría hacer otra pregunta? Sí. Sí, no, quizá, evidentemente y lamentablemente no tenemos dentro del sistema interamericano un parangón como la Corte Internacional que pudiese efectivamente exentar algún precedente jurídico, ¿no? Pero se me ocurre a la luz de un poco las vinculaciones que hemos visto en este mismo curso y de las implicaciones que los efectos de la deuda tienen en las economías en los países y por ende en el desarrollo, que quizás no sería descabellado plantearse solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en cuanto a cómo ese ilícito de la deuda infringe derechos de la población, ¿no? Quizás
no soy la más vinculación. indicada, nosotros no. No, No aceptamos la jurisdicción y es distinto, ¿no? El efecto, Sí, sí, ¿entiendes? no, pero- es otra cosa, ¿no? es cierto. Pero también una opinión consultiva de la Corte es un llamado formal al cumplimiento, incluso generado ¿En qué en otras medida, ocasiones políticas públicas interesantes. en qué medida la deuda vulnera los derechos humanos? Es, Claro, es todo eso un tema es así. autónomo. Y hay una comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, pero todas las veces se han presentado trabajos para... Se ve que no lo entendieron, o no quisieron entender Al la Comité visión de Derechos jurídica, Humanos, la de claro, de además. Ginebra. Claro, el Comité de Ahora, Derechos Humanos la de San José de Naciones- Costa Rica, No, el de Naciones Unidas incluso también puede emitir recomendaciones. El Comité de Derechos Humanos podría, de Naciones Unidas. pero no quiso hacer Y no nada. ha querido. No, El siempre, Relator siempre... Independiente de Derechos Humanos de Naciones Unidas, CEPAS, nomina. Él incluso estuvo en la Argentina, hizo unos informes muy interesantes. Ahora cambió, ahora hay otro relator. Y justamente él decía que el sistema de la deuda vulnera los derechos humanos. O sea, lo dice con todas las letras. Es más, ahora dejó de ser el relator oficial, porque no me acuerdo cada cuántos años tiene que cambiar. Él incluso formó parte de la auditoría de la deuda en Grecia. Era uno de los expertos en materia de deuda, una persona, un abogado africano, muy formado, muy independiente, o sea, emitía sus recomendaciones de forma totalmente independiente, se reunía con todo el mundo, o sea, él iba al lugar, después iba a los lugares y realmente contrataba si era así o no. Es un abogado joven interesante, pero bueno, tampoco Naciones Unidas hizo mucho para parar este tema, ¿no? Pero bueno, son alternativas, hay que explorarlas y ver qué apoyos políticos hay dentro de Naciones Unidas para votar determinadas cosas. Yo recuerdo que cuando Correa manifestó que iba a llevar la opinión consultiva, incluso había encomendado al embajador en Nueva York para que presentara el pedido. A su vez, en ese momento, el secretario general era Manuel Escoto, de Nicaragua. Escoto le manifestó que los votos estaban, que ya había chequeado, o sea, que había que presentarlo. Eso lo iba a ingresar, me acuerdo que era un viernes, un fin de semana, o sea, el viernes, que salió el pedido a Nueva York para que el embajador lo presentara. Al lunes, que era cuando tenía que entrar en comisión, nunca llegó a la comisión. No sabemos qué pasó, pero nunca se presentó formalmente. Y Ecuador después cambió la posición, no vamos a tocar el tema, no vamos a hablar del tema, no vamos a hablar del tema, y quedó ahí. Pero los votos incluso en ese momento históricamente estaban, en esa coyuntura los votos estaban. Y que justamente Escoto era el presidente, había sondeado para que los votos, para que saliera la aprobación, para que saliera aprobada. Y bueno, se perdió una posibilidad histórica muy importante. Vos estabas ahí también en Ecuador. Sí. Sí, fue muy Encuentro lamentable, turista. el Cuando momento hicimos el en que encuentro estuvimos más turista. cerca. Pero ahí hubo una interferencia desde Ecuador mismo, ¿eh? Sí, Ecuador paralizó. En torno de frustraron esa posibilidad. Más se comentaba que el ministro de Economía del Ecuador también tenía bonos de deuda, que tampoco quería que se investigara, porque el ministro de Economía tenía la orden del presidente que se investigara, y el ministro de Economía no dejaba acceder a los documentos. Y no, pero este señor tiene tenedor de bonos, que se afectaba a su negocio. Y tampoco quería que eso fuera afectado. ¿Usted está trabajando con qué perspectivas? Porque tú decías recién que están intentando montar una especie de coordinación, Sí. ¿no? Sí. Particular de El diferentes... año pasado cuando estuvimos en Buenos Aires, fuimos muy bien atendidos, dicho sea de paso por Miguel Espeche y los compañeros de allá de la cátedra. Se generó justamente un primer espacio, porque había personas justamente de Brasil, de Colombia, estaban todos los compañeros de la cátedra de Miguel de allá en Argentina, y hubo una primera reunión con esa idea de ver quiénes eran las personas en cada país que podían conformarla, de generar una red
comunicacional y también mediante el tema de una página para poder compartir trabajos, información y demás. Lo que pasa es que después cada uno vino con sus problemáticas, pero esa primera idea, esa ya se generó, después vino la resolución favorable acá de poder hacer el curso y demás. Pero eso ya está, digamos, como idea integrada, que puede tener muchas formas después de ser llevada adelante. La idea era una página, es decir, generar toda una red comunicacional a los efectos de que participe la mayor cantidad de gente, de poder involucrar la mayor cantidad de universidades posibles, desde Colombia, desde Brasil. Ramiro incluso el mismo en Buenos Aires tuvo además contacto con gente de otras universidades, también mismo en Argentina. Es decir, hay un conjunto de personas.